Ni el Rey Exánime, ni la Legión Ardiente, ni tan siquiera el temido Señor de los Pezones pueden compararse con el que es el verdadero villano del universo Warcraft, el Vacío. Estas entidades monstruosas compuestas de pura sombra existen más allá de los límites de la realidad, acechando nuestro plano desde la nada, siempre listas para desatar el caos y la destrucción. Los Señores del Vacío, insaciables en su hambre, han devastado innumerables mundos y no tienen intención alguna de detenerse, por lo visto. Y en esta nueva saga que arrancamos con The War Within, ya podemos ver en el horizonte que la llegada de una invasión total de los Señores del Vacío está más latente que nunca. A pesar de que muchos planetas desconocidos han caído víctimas de estos seres, existe todavía mucho desconocimiento de cómo son capaces de romper el velo de la realidad y sembrar destrucción allá por donde pasan. Pero va a ser un gran ejercicio revisar los registros que tenemos para conocer algunas de las invasiones del vacío más notables. Por ello, en este vídeo os traemos las invasiones del vacío más importantes de las que tenemos conocimiento, porque conocer el pasado nos puede ayudar a evitar el oscuro futuro que nos espera. Empezamos. Empezamos con algo familiar, uno de los episodios más oscuros y conocidos en la historia de Azeroth, el Imperio Negro. Hace miles de años, los dioses antiguos llegaron a nuestro planeta, iniciando una era de caos y destrucción. Los señores elementales, que hasta entonces eran enemigos entre sí, se unieron para detener esta marea oscura, pero fueron derrotados y esclavizados, dando origen así al temible Imperio Negro. Los titanes, observando desde los cielos, comprendieron la amenaza para el alma mundo de Azeroth, un titán naciente de inmenso poder. Incapaces de intervenir directamente, crearon un ejército de forjados por los titanes, guerreros poderosos hechos a su imagen y semejanza. Estos guerreros derrotaron y encarcelaron a los señores elementales. Pero la batalla contra los dioses antiguos fue muchísimo más brutal. Aman'Thul, líder de los titanes, arrancó a Isarg del planeta, causando una herida catastrófica que se convirtió finalmente en el Pozo de la Eternidad. A pesar de esto, lograron encarcelar a todos los dioses antiguos, poniendo fin al Imperio Negro. Sin embargo, las semillas del caos ya estaban plantadas, y su influencia persistiría por milenios, hasta llegar a nuestros días. Pero fue una invasión en particular la que cambiaría para siempre el destino de nuestro universo, y curiosamente no sabemos ni el nombre que tenía este planeta. El punto de no retorno de Sargeras fue el descubrimiento de este planeta completamente consumido por el vacío. El alma mundo que se albergaba en su interior estaba irremediablemente corrompida. Temiendo que se convirtiese en un titán del vacío, Sargeras dividió el planeta en dos con su espada gigante, destruyendo tanto el ejército del vacío como la propia alma mundo. Este acto condujo a su desacuerdo con el Panteón y a la creación de la Legión Ardiente, marcando un punto de inflexión en la historia del universo Warcraft. Una de las invasiones menos esperadas ocurrió en un lugar insospechado, las Tierras Sombrías, el reino más allá de la vida y la muerte. En Bastion los quirianos apenas lograron sobrevivir a la invasión del vacío. Los cielos oscurecieron y los horrores del vacío se desataron sobre el pacífico reino. Los campeones quirianos lucharon desesperadamente, dejando cicatrices profundas en el paisaje y en sus propias almas. En Maldraxxus, el corazón militar de las Tierras Sombrías, también encontramos resquicios de esta invasión. Allí podemos encontrar la tumba en honor de un guerrero legendario que cayó luchando contra la invasión del vacío. Este héroe se enfrentó a las monstruosas entidades hasta su último aliento. Su sacrificio permitió que las fuerzas de Maldraxxus repeliesen la invasión, aunque con un coste muy elevado. Esta invasión nos demuestra que el vacío también es capaz de invadir otros planos de existencia ajenos al nuestro, para poder lograr sus objetivos. Karesh era un planeta árido, iluminado por al menos 2 soles, hogar de una de las civilizaciones que más ganas tenemos de ver en su máximo esplendor en el lore, los Etéreos. En un momento desconocido, Dimensius fue directo a tomar Karesh. Abrió innumerables portales al vacío, inundando el planeta con energías arcano-oscuras. Los Etéreos construyeron barreras mágicas en un último intento desesperado para proteger el planeta, pero a pesar que lograron temporalmente parar las fuerzas oscuras, solamente pudieron bloquear el componente de sombra del ataque, lo que provocó que su planeta fuese completamente destruido por la inestable magia arcana. La gran oleada de poder que destruyó Karesh también mutiló a los propios Etéreos,
quienes fueron despojados de su cuerpo de carne dejando atrás un vestigio de ánima. Esta metamorfosis les otorgó habilidades mentales y mágicas mejoradas, permitiéndoles resistir y poder sobrevivir en el vacío abisal. Desde entonces han vagado como exiliados, jurando venganza contra el vacío y esperando el día en que puedan recuperar su hogar. En Terra Allende experimentamos en su día una invasión descafeinada del vacío. Los restos destrozados de Draenor flotan en el vacío abisal, un remanente caótico del planeta destruido por las acciones de Ner'zhul. Esta tierra devastada atrajo la atención del vacío por alguna razón que no conocemos. Seguramente porque aquella época en el lore molaba mucho tener a la Legión, al vacío y todo el popurrí de villanos juntos en un solo lugar. Pero no podemos negar que tenemos la primera aparición del temido Dimensius en forma de avatar en este lugar. La batalla de Terra Allende fue intensa, pero finalmente las fuerzas del vacío fueron repelidas. Esta expedición nos sirvió de recordatorio que incluso un fragmento de mundo puede ser de interés de estas entidades oscuras. Carcora es uno de los planetas menos conocidos que se enfrentaron a la ira de los Señores del Vacío. Dimensius intentó destruir este mundo, envolviéndolo en energías del vacío. Justo cuando todo parecía que estaba perdido, el Naru Ture se sacrificó, creando una explosión de luz pura que eliminó las energías del vacío, expulsando en el proceso al propio Dimensius y salvando el planeta. Poco se sabe sobre el estado actual de este planeta, pero su salvación es un testimonio vivo del poder de la luz y la resistencia frente a la oscuridad, y de que existen antecedentes que demuestran que el vacío puede ser vencido, y que en Azeroth todavía podemos tener esperanza. En un momento desconocido existió un planeta llamado Phithandi, conocido por su belleza, con vastos bosques, imponentes montañas y llanuras tranquilas. Esta tranquilidad se rompió cuando los Señores del Vacío enviaron a los dioses antiguos a este planeta para corromperlo. Los habitantes del planeta se enzarzaron en una guerra cataclísmica que duró 4 generaciones, tan larga que se conocería como la Guerra Infinita. El equilibrio de la naturaleza se alteró y un reino entero fue aniquilado, convirtiendo a vastas partes del planeta en páramos desolados. Pero en este planeta existía una poderosa pareja, Ciernax y Cadarin. Ambos buscaban la forma de poder salvar a su planeta. Desesperados por salvar su mundo, Ciernax se sometió al ritual del guerrero nocturno de Lune, y hasta donde sabemos logró convertirse en el primer guerrero nocturno del que tenemos registros. Sin embargo, la potencia de la ira de Lune es tan grande que lo estaba destruyendo, y Cadarin intentó compartir parte de ese poder, pero era tan inmenso que aunque salvó el planeta, ambos murieron. El estado actual de Phithandi es completamente desconocido, y tanto Ciernax como Cadarin los podemos encontrar en Underworld, pero definitivamente sabemos que su sacrificio no fue en vano. Lograron salvar el planeta de la invasión de los Señores del Vacío. El alcance de la devastación de los Señores del Vacío se extiende mucho más allá de lo que se registran en los libros de historia. Aunque solo tenemos registros de unas pocas de sus campañas, es sabido que han consumido planetas durante eones. Señal de esto es lo que nos muestra el astromante nocheterna Etraeus, jefe de banda del Bastión Oscuro. A través de sus visiones fue capaz de contemplar mundos más allá de nuestra comprensión, obteniendo un vistazo de 6 planetas completamente dominados por el vacío. Estas visiones mostraban mundos sumidos en la oscuridad, con tentáculos gigantescos de los dioses antiguos envolviendo y consumiendo todo su paso. No tenemos información alguna sobre los nombres o situación de estos planetas, o si alguna forma de vida sobrevivió a aquellas tierras. Pero estas imágenes son un recordatorio sombrío del poder abrumador de los Señores del Vacío, y de cuántos mundos más podrían haber caído bajo su influencia sin que nosotros ni siquiera lo sepamos. Y así concluimos nuestro viaje a través de las invasiones más devastadoras de los Señores del Vacío, desde el imparable Imperio Negro de Azeroth hasta la heroica resistencia de Phithandi. Hemos visto cómo estos monstruosos seres han sembrado el caos en todo el universo de Warcraft durante eones. Pero también hemos presenciado la valentía y el sacrificio de aquellos que se levantaron para defender sus mundos. Recuerda que conocer el pasado nos puede ayudar a evitar el oscuro futuro que nos espera por delante. Y mantente alerta, campeón, la gran guerra está cerca y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la defensa de nuestro querido Azeroth. Gracias por acompañarnos en este recorrido y no olvides suscribirte y darle a la campanita para más contenido como este. Nos vemos en la próxima aventura.